El día de hoy tenemos un webinar enfocado en planeamiento y control en oficina técnica de obras de construcción. A ver, voy a pasar a proyectar. Bueno, ¿qué esperamos en este webinar? Bueno, conocer un poco acerca más de la administración de proyectos en general, esto desde una primera instancia. Lo siguiente, entender también las etapas de planificación que están involucrados dentro del planeamiento de las obras mediante justamente las Planner System. Ver también en qué consiste pues el control de proyectos en construcción, un ejemplo de ello, y finalmente funciones a nivel general de la oficina técnica, ¿no? La cual bueno, la mayoría de las obras o en todas las obras está pues incluyendo al planeamiento y control dentro de sus funciones principales, si no es la más principal. Bueno, antes de continuar, quisiera saber, ver de dónde estamos partiendo también. A ver, me gustaría preguntarles a nivel general, ¿qué entienden como planeamiento y control dentro de una obra de construcción? ¿Qué es lo que más o menos ustedes piensan que significa hacer planeamiento y control? Me gustaría preguntar a Cristian Cruz. A ver, Alejandro Asmat, para ti, ¿en qué crees que se enfoca el planeamiento y control dentro de una obra? De repente cumplir los plazos, también seguir los pasos que se tienen en una obra, pues después medir cuánto se ha avanzado a lo largo. Ujú. Sí, gracias, Alejandro. Sí, claro, o sea, al final en esencia es eso, ¿no? Medir cuánto se ha avanzado. Bueno, es una de las partes o una de las métricas que tiene y como input, ¿no? El planeamiento y control para brindar luego indicadores, ¿no? Y esos indicadores nos van a brindar un panorama actual de la situación de la obra, ¿no? Cómo está comportándose tanto en plazo y costo respecto a lo presupuestado, a lo contratado finalmente con el cliente. Sea, sí, bueno, esa es parte justamente del control, ¿no? A ver, otra pregunta, a ver, para Rolando Camacho. Es que se dedique, o sea, la función de planeamiento dentro de la oficina técnica. A ver, Keiko Sofía, ¿a qué crees que se dedica el área de planeamiento dentro de la oficina técnica? Ya, yo considero que, no sé, por ejemplo, toman decisiones en base a lo que se proyectan y dentro de ello generan todo un plan de trabajo para poder desarrollarlo, ¿no? Y de esta manera poder delegar a las personas que van a estar a cargo de cada área respectiva. ¿Mm? Sí, está bien, justamente lo que menciona Keiko, ¿no? Finalmente nos permite igual al final delegar digamos, distribuir pues los esfuerzos dentro de todo el proyecto para poder pues llevar a cabo a ver, un momento, el control del avance o de los hitos sobre todo, ¿no? Si hablamos de planeamiento. A ver, me da un momento. Sí, sí, sí. Ya.
Claro, y bueno, dentro de justamente todas estas, las funciones que, digamos, engloban a funciones o trabajos más grandes, como les decía, está pues la planificación y está el control, ¿no? Y dentro de estas dos funciones grandes dentro de la oficina técnica de las obras, podemos encontrar como términos o recurrentes o palabras clave dentro del ejercicio del trabajo. Por ejemplo, herramientas como el índice de productividad, el IP, el Last Planner System, como el sistema de producción predilecto mediante Lean, la oficina técnica que se llama OT, PMI que nos brinda indicadores o finalmente pues nos dirige por los procesos para poder analizarlos mediante ciertos indicadores de control, el CPI que es justamente uno de ellos, el valor ganado, que es el método del cual justamente nos permite hacer un equilibrio de ese en una cifra como por ejemplo soles o dólares o u horas sombra inclusive, para poder hacer justamente el control tanto en costo como en plazo de cómo estamos comportándonos como proyecto. Y el PMBOK, que es justamente pues los conocimientos, digamos, discutidos por el PMI ya plasmados bueno, en documentos, ¿no? Que nos permite direccionar los proyectos. Bueno, y entonces iniciamos pues con definiendo pues el proyecto, ¿no? ¿Qué significa en sí un proyecto? Un proyecto significa pues un esfuerzo temporal emprendido para poder crear un producto, un servicio y o resultado con un resultado único, ¿no? Es la definición que nos brinda pues el PMI, ¿no? Como menciona, es temporal. ¿Por qué temporal? Porque significa que cada proyecto tiene pues un comienzo definido y también tiene un final definido. También nos indica que es único. ¿Y único a qué se refiere? Significa pues que un proyecto crea productos entregables únicos. La presencia de elementos repetitivos, digamos tareas que se puedan repetir dentro del proyecto, no cambia la condición fundamental de único del trabajo de un proyecto. Finalmente, un proyecto puede estar plasmándose en diferentes industrias, ¿no? Industria del calzado, el proyecto será pues un par de zapatos. La industria automovilística será igual pues la fabricación de un coche. En la industria de la construcción va a ser una infraestructura o una edificación, ¿no? Una casa, un hotel, una carretera, un puente, un tren, diferentes pues tipos de obra, ¿no? Claro que estas obras, como justamente su cualidad de único lo refiere, pues engloban bastantes pequeños entregables, pero finalmente, o sea, es como un conjunto, es un conjunto grande, el cual necesita el cliente, no necesita la mitad, no necesita una parte, necesita todo el conjunto, todo es el grupo de, digamos, de elementos que es, por ejemplo, la planta industrial o la mina, por ejemplo, o el tren o no, o es el aeropuerto, justamente serán bastantes pequeñas cosas que inclusive se pueden repetir, o sea, de repente 100 columnas de concreto, ¿no? A eso va el término de repetitivo, pero finalmente forman parte de un entregable grande y necesario en su totalidad para poder funcionar y que le sirva pues al cliente. Entonces, esa es la cualidad de único. Y también pues es de elaboración gradual un proyecto. ¿Y a qué se refiere con elaboración gradual? Significa pues desarrollar en pasos el proyecto e ir aumentando pues digamos el avance mediante incrementos. Esta es una característica que acompaña pues a los conceptos de temporal y único, porque tiene un inicio definido, ¿no? Es justamente su cualidad de temporal, tiene un inicio definido, logrando pues avanzar gradualmente, ¿no? Completando justamente pequeños avances o digamos en un término más grande como la construcción, eh, pequeños pues estructuras para lograr un entregable grande y completo, que es lo que ha pedido pues el cliente, y con esto llegar pues a un final definido. Entonces, esto justamente es un proyecto. Otro concepto que nos brinda ya el ACE es que el proyecto es un trabajo que requiere planeamiento, organización, recursos y fondos con la finalidad de producir un producto, servicio o resultado. Entonces vemos que con esta definición ya estamos pues involucrando el término
planeamiento, ¿no? Ya nos lleva esta definición del ACE a invitarnos a ver más allá de tener un fin, un inicio, un fin y desarrollar un producto, planificar, ¿no? Es decir, realizar pues estrategias para lograr a llevar a cabo pues un entregable que en este caso pues va a ser elaborado mediante la ejecución del proyecto. Entonces, planificar, ya estamos mencionando acá el planeamiento, ¿no? Planeamiento va más allá de elaborar pues un cronograma, ¿no? Va más allá de poner inicio, fin y actividades, digamos, dentro de ese periodo de tiempo, ¿no? Sino que conlleva a desarrollar estrategias de ejecución. Planificar no es poner justamente pues un inicio, fin, como les menciono, tal vez en un Excel y pues prorratear los datos con los rendimientos, no es solamente eso planificar, ¿no? Así como nosotros planificamos el día, y no significa simplemente, pues, poner mis trabajos 8 de la mañana o esto, 10 de la mañana o esto, mediodía, tengo que hacer esta actividad. No es solo eso, sino es prepararnos para estas actividades, ¿no? Entonces, a ello va justamente la definición del AC en cuanto a proyecto. Y es justamente esta cualidad o este requerimiento de planificación dentro del proyecto lo que nos invita a justamente recaer ahí y elaborar pues un equipo de trabajo, elaborar estrategias y estándares, herramientas, plasmarlas para poder desarrollar este planeamiento, ¿no? Y llevar a cabo justamente este planeamiento lo más pegado posible a esta estrategia mediante controles en el camino durante la elaboración del entregable, o mejor dicho, pues, durante el proyecto. Entonces, también tenemos pues por ver el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Si hablamos que tiene un inicio y un fin, ¿cuáles son las etapas o cómo evoluciona pues el entregable en este periodo pues de tiempo? Entonces vemos acá que tenemos pues un diagrama de tiempo versus el grado, ¿no? Versus el grado de, digamos, de avance de esfuerzo dentro de este periodo. Entonces, iniciamos justamente aquí, ¿no? En la parte que está, pues, de color morado, ¿no? Justamente acá tenemos, pues, la influencia del personal que está inmiscuido dentro del proyecto. Entonces, acá tenemos la influencia de los involucrados, el riesgo y la incertidumbre, ¿no? Entonces, vemos nosotros que al inicio del proyecto, obviamente al inicio del proyecto está involucrado pues el cliente, el personal que va a ejecutar la tarea. Ya estamos aterrizando esto a la industria de la construcción, ¿ok? Entonces, dentro de este grupo de inicio del proyecto, ¿quiénes van a ser los que van a estar involucrados? El cliente, va a estar involucrado el contratista o constructor, ¿no? Va a ser involucrada también la supervisión y en medida también de participación el diseñador, ¿no? El que finalmente ha elaborado el expediente técnico, si es que el expediente ya se ha realizado antes de la ejecución. Entonces, justamente vemos que va pues desde de la parte más alta, ¿no? Acá justamente como les menciono, inclusive se está haciendo, digamos, una especie de entrega, ¿no? En un proyecto convencional me refiero. ¿A qué voy con eso? O sea, el diseñador ha terminado el expediente técnico y le está cediendo la posta a quien ha sido elegido, pues, o quien ha sido contratado como contratista o como constructor. Entonces, acá iniciamos, pues, la influencia de los involucrados, ¿no? En este momento, el cliente, tanto el cliente como el constructor, empiezan, pues, digamos, em, estamos conciliando las reglas del juego, ¿no? El cliente va a querer este alcance con este tipo de contrato, de repente necesito, pues, una carretera de 100 kilómetros y vamos a ver que el contrato constructor, ¿te parece? Vamos a realizarlo por precios unitarios, o tal vez así lo han conciliado ya, ha sido un concurso abierto, por ejemplo, ¿no? Entonces ya el cliente tiene sus reglas de juego, ¿no? Que sea pues por precios unitarios, como usualmente es en obras de carretera o en obras lineales, que sea pues tenemos un alcance, tenemos pues el modo de cómo el cliente quiere pues realizar el contrato o el pago,
¿no? Y tiene también, digamos, los perfiles que le va a pedir al contratista para que pueda tener su personal y pueda ser elegido o pueda ejecutar la obra, ¿no? Entonces viene justamente el constructor ya elegido y también pues bueno, recibe la información técnica y se va viendo pues justamente, ok, ya yo he revisado el contrato, pero voy a agregar estas cláusulas para firmar el contrato, ¿no? Si hay pues mayores metrados, el costo se va a mantener hasta cierto monto. Si pasa cierto monto, ya los precios unitarios van a reevaluarse por el volumen que hay que doblegar en, ¿no? Por ejemplo, podría ser uno, ¿no? Otro, si hay pues algún causal de efecto mayor que merme o que no permita continuar con la obra, se va a tener que reconocer por parte del cliente. Entonces van colocando justamente pues las reglas de juego entre ambos. Entonces esto de acá, como vemos, va a influir obviamente dentro de todo el transcurso del proyecto, ¿no? Porque justamente son cláusulas, son, digamos, consideraciones, son acuerdos que en algún momento se van a, pues, se van a, digamos, utilizar o plasmar cuando amerite la situación. Entonces, influye bastante, pues, justamente el acuerdo que tengan en este momento, ¿no? ¿No? Y acá justamente como menciona, hay riesgo e incertidumbre que, bueno, va a afectar bastante. ¿A qué voy? Que, por ejemplo, si hay algún pequeño cambio al inicio, digamos, tenemos que construir esta carretera, ¿no? Justamente estamos, digamos, por construir esta carretera y yo como constructor me doy cuenta que faltan, pues, de repente elementos de señalización horizontal, faltan guardavías, ¿no? O los guardavías que se ha colocado acá en el expediente, no los venden, ¿no? No los venden en el proyecto, de repente, ya yo he dicho que sí, ya no hemos encontrado, pero de repente le falta stock. Entonces, de una vez alzo la mano y le digo, por si acaso, voy a consultarte ahora mismo antes que avance de repente no hay este material, te propongo este otro elemento o si no lo reemplazamos por estos muros New Jersey de concreto. Pero te pregunto ahorita para que luego pues no haya digamos imprevistos y demás en el transcurso de la obra. Entonces, justamente en este momento, cuando todavía no se ejecuta el proyecto, no se entra el calor de la obra, es que va a influir bastante, pues justamente estos acuerdos, ¿no? Vemos que van a impactar bastante en adelante. Y esto lo vemos también en las otras dos curvas, ¿no? En esta curva, por ejemplo, verde, que es el control de cambios, justamente lo que vemos es que al inicio no hay, digamos, algún cambio y durante el transcurso con esos pequeños acuerdos que mencionamos ya van acumulándose los cambios, ¿no? ¿A qué se refieren los cambios? Digamos, las modificaciones respecto al expediente técnico, ¿no? A la ingeniería que ha sido entregada para construir. Entonces, poco a poco, en el paso del tiempo, vemos que en el transcurso del proyecto, de repente, no falta un producto en el mercado, entonces solicitamos al cliente que lo podamos como constructoras reemplazarlo por otro tipo de producto, o de repente el trazo pues es inviable o hay una interferencia con alguna instalación, de una vez consulto para, ¿no? Para poder pues hacer otro trazo. Entonces, a medida que se desarrolla el proyecto van surgiendo pues modificaciones, ¿no? Ningún proyecto, bueno, es muy raro, ¿no? No, usualmente no pasa que un proyecto se mantiene en todo el detalle de ingeniería de inicio a fin sin alguna modificación. Porque como les comento, si hay modificaciones o por facilidad constructiva, ¿no? De repente es la única solución que se puede dar en la obra o de repente es la solución más fácil y al cliente igual no le afecta, ¿no? O por falta de stock de un material, ¿no? De repente en especificaciones dicen pues ciertas características que en el mercado no hay, no se encuentra o simplemente no hay stock, ¿no? O por un diseño deficiente. Entonces hay bastantes cambios que durante el transcurso se van a ir pues acumulando, ¿no? Y por otro lado, vemos que durante el proyecto también el nivel de costo y contratación de personal logra un pico, ¿no? Más o menos a los 2/3, y luego va bajando, pues, estrepitosamente. ¿Y por qué? Porque justamente, pues, este nivel de costo va de la mano con el avance, ¿no? Al inicio, obviamente, pues, digamos, en la mayoría de proyectos van liberándose zonas de trabajo, ¿no? Van recién, digamos, por ejemplo, en lo de la carretera, ¿no? Entonces, al inicio de repente se está haciendo el perfilado, ¿no? Se está cortando, se está haciendo el corte, ¿no? De repente, si es un cerro, una montaña, se va haciendo el corte
¿no? Y ahí solamente son dos, tres equipos de repente, ¿no? Y cuando ya se encuentra de repente, pues con la carretera, pues ya en nivel, empiezan a llegar acá, pues los equipos de línea amarilla más grandes. Los rodillos, la motoniveladora, el personal que va a hacer pues justamente las obras civiles. Entonces va, digamos, van, digamos, activándose cuadrillas, activándose frentes con el transcurso de la construcción. Y llega un pico de trabajo, ¿no? Justamente, digamos, los últimos remates, y de ahí baja estrepitosamente porque ya se van liberando, por ejemplo, las cuadrillas de movimiento de tierra, ¿no? Termina movimiento de tierra, sigue obras civiles, ¿no? Termina las obras civiles y arquitectura, entonces van yéndose pues digamos, bastante rápido, ¿no? Cosa que al final pues llega sin digamos, un costo mayor, porque el personal ya va a ser ya va a ser pues liquidado, ¿no? Entonces vemos cómo se desarrollan estas tres gráficas a lo largo del proyecto. Como vemos acá, pues primero hay un acta de constitución del proyecto, ¿no? Justamente, pues, en el cual se señalan los riesgos, los métodos de comunicaciones, cuál es el alcance, tiempo y costo que está definido ya. Luego el plan para direccionar el proyecto, ¿no? Y como vemos acá en el pico, casi el pico pues de trabajo, los entregables aceptables, ¿no? En este momento, justamente en el pico, ya se van entregando las obras, ¿no? Digamos, de una carretera se van entregando cada ciertos kilómetros, cada ciertas zonas de señalización, los peajes van entregándose al cliente. Entregándose al cliente se refiere cuando ya está listo, ha pasado todos los protocolos de calidad y ya, digamos, está parcialmente para uso del cliente, ¿no? El cliente de repente puede usarlo, puede esperar hasta el final de toda la obra, ¿no? Pero ya se van entregando, van saliendo ya digamos, de la cancha del constructor para el cliente. Y finalmente, pues ya documentos del proyecto archivados, ¿no? Y esto va, pues, cuando ya se han terminado las obras, tanto en campo como en gabinete, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, cerrar la documentación de calidad, por ejemplo. Entonces, vemos que los proyectos nacen, pues al final, con el objetivo de crear un producto o generar, pues, un servicio o un resultado único para un problema planteado que requiere el cliente, ¿no? Entonces, para este fin se definen, pues, algunas características, ¿no? Que es el inicio del proyecto, ¿no? La vida de un proyecto debe ser claramente definida en un documento formal como es el acta de constitución, en el que se indique, como les menciono, el tiempo de inicio y la finalización, debido a la característica intrínseca de temporalidad que le damos pues a los proyectos. La planificación también, ¿no? Se establecen pues un conjunto de planes de acción y el enfoque que nos va a permitir dar solución al problema planteado, ¿no? Que es la construcción de la infraestructura. Luego la ejecución, ¿no? En esta fase del proyecto se activan pues los planes de acción. Todas las estrategias que hemos pensado, que hemos definido, lo plasmamos ya en campo, ¿no? Mientras se realiza un seguimiento y control de los mismos para asegurar de hacer lo que hemos dicho que se va a deber hacer. Y finalmente el cierre del proyecto, ¿no? El proyecto pues al final pues se implementa, mejor dicho, se entrega al cliente, ¿no? Ya se da servicio, se evalúa el rendimiento y se documenta las lecciones aprendidas, ¿no? De la construcción en este caso. Y se finaliza el proyecto con el cierre. Entonces, viendo estas etapas del proyecto, lo podemos ver también en función de fases, ¿no? Más allá del inicio y el fin, los podemos agrupar también por fases dentro de nuestra ejecución. Entonces, a un proyecto de construcción, lo volvemos a enfocar en el rubro. Tiene, como le decía, un inicio, que es parte, ¿no? Es un arranque. Luego la planificación, la planeación, la ejecución misma, la ejecución y el control del avance y el cierre. Entonces, dentro de estas cuatro etapas, ¿no? Ya hemos mencionado que en el arranque se establecen los objetivos, las reglas de juego, en el planeamiento las estrategias, ejecución ya digamos, plasmar las estrategias en el frente y controlar los indicadores de performance y en el cierre pues se entrega al cliente. Dentro de de estas cuatro fases, ¿no? Viendo ya la fase de planeamiento o planeación, vemos pues que se desarrolla pues el WBS, ¿no? Que es la estructura de desglose de trabajo, en el cual ya vamos viendo pues cuáles son las partidas que vamos a ejecutar,
cómo los vamos a agrupar y finalmente cómo vamos a generar una estructura de control. Y bueno, también se desarrolla el diagrama de roles y responsabilidades. No solamente pues es el WS, sino también pues la estructura del personal que va a ser pues parte del proyecto. Entonces, en ese momento, el contratista define pues, como les menciono, las partidas que va a ejecutar, digamos, por ejemplo, excavación en roca, excavación pues en ripio, excavación pues en material suelto, ¿no? WS es, bueno, en inglés es estructura de desglose de trabajo, ¿no? Entonces, es justamente el momento en el que se establece, pues, como les menciono, las partidas, ¿no? Entonces, ahí tenemos, hablando del ejemplo de la obra de carretera, ¿no? Les decía, diferentes tipos de excavación, de partidas, ¿no? Excavación en roca, excavación en ripa, excavación en material suelto, de repente también el relleno, ¿no? Vamos a tener rellenos, con material propio, con material de préstamo, vamos a tener, pues, cortes también, afirmado, entonces, tenemos, pues, en este momento, que desglosar todas las partidas que el presupuesto nos amerita, ¿no? Todas las actividades que necesite el cliente los voy a agrupar en partidas, ¿no? De acuerdo a mis precios unitarios y tener un control posteriormente de ellos. En este momento a estas partidas le damos también una codificación para poder luego hacer pues trazabilidad de la misma. Como les menciono, acá se realiza también, aparte de la estructura del desglose de trabajo, la estructura del personal que va a estar involucrado, ¿no? Y me refiero, pues, si vamos a establecer, digamos, qué áreas van a estar dentro de la obra, ¿no? Aparte de la gerencia de proyecto, seguramente, pues, va a haber un área de producción, un área de calidad, de seguridad, un área de oficina técnica, y esta distribución de áreas va a depender obviamente de la empresa y de la envergadura de la envergadura de la obra en cuanto lo demande, ¿no? Obviamente en proyectos pequeños de repente no vamos a llevarlo a un nivel muy grande, ¿no? De repente vamos a construir una casa, pues, una casa multifamiliar de 2, 3 pisos. Digamos, sería contraproducente hacer una división de administración contractual, logística, almacén, seguridad, calidad, producción, oficina técnica. Entonces, administración va a ser bastante, pues, contraproducente, ¿no? Porque es una obra pequeña. Entonces, esa distribución va a ir ligada al monto de la obra, ¿no? Pero finalmente, pues, hay áreas en común que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este momento no solo se desarrolla la esquematización de la obra en cuanto a personal que va a participar, sino también al personal que va a estar dentro de los departamentos, ¿no? Asignar los roles, ¿no? ¿No? En esta fase también de planificación vamos a ver el cronograma, ¿no? El cronograma que vamos a justamente ver en las diapositivas que vienen adelante, que tiene distintas fases de planificación que en un proyecto que se implementa Lean, como justamente se difunde el realizarlo, ¿no? Justamente pues en este momento de planeación se desarrollan pues los planes grandes, ¿no? La planificación maestra y posteriormente se van desglosando en planificaciones intermedias hasta planificación pequeñas, ¿no? Que son las planificaciones diarias. El presupuesto también se ve aquí, ¿no? El presupuesto está, bueno, mayormente plasmado en la mayoría de obras, ¿no? Antes de construir, porque la mayoría de obras utiliza, pues, justamente la estructura de, bueno, desarrollar primero el expediente y luego, pues, digamos, concursar el expediente y realizar, pues, la construcción, ¿no? Entonces, en esta figura, igual ya se tiene, como les digo, un presupuesto base, ¿no? Lo que el contratista hace es justamente, pues, para ganar incluso la obra, realiza sus propios presupuestos, ¿no? Con esos presupuestos y precios unitarios finalmente ganan los concursos. Entonces, este presupuesto que se ha ganado, con el que se ha ganado es el presupuesto venta, ¿no? Es el presupuesto que yo le he vendido al cliente que voy a, pues, estar incluyendo, ¿no? Que al final voy a incurrir en estos costos con estos precios unitarios. En ese momento de la planificación se ve justamente esos presupuestos.
planes de riesgo y planes complementarios. Acá también en esta fase de planificación se realiza el análisis de riesgos, ¿no? Y con análisis de riesgos no hay que confundirlo, no significa pues ver riesgos solamente de seguridad, ¿no? Ah, ya, el personal se puede, pues, digamos, caer cuando construye el segundo piso. Entonces, es un riesgo, ¿no? Mi medida de control, porque una matriz de riesgos tiene eso, tiene medidas, pues, digamos, mitigadoras, ¿no? Para poder, pues, reducir el valor del riesgo que es inherente. Entonces, si voy a tener, pues, dos pisos, ¿no? Tres pisos, actividades, para poder construir estos pisos, voy a considerar, pues, utilizar andamios, por ejemplo, y elementos de protección colectiva. Ya, eso está bien, pero no es solamente eso el riesgo. El riesgo no es solamente en materia de seguridad, y eso hay que tenerlo muy en claro, ¿no? El riesgo va más allá de seguridad. Va seguridad y va muchos riesgos en cuanto pues a materia financiera, materia de costos, de plazos, finalmente riesgos en todo sentido. ¿Y qué significa pues el riesgo? Significa pues elementos o significa pues escenarios que permitan o que no permitan llevar a cabo pues digamos las metas del modo en que sean pues del modo en que sean concebidos, ¿no? ¿A qué me refiero, por ejemplo, ¿no? Un riesgo puede ser si voy a construir, por ejemplo, una casa por ejemplo, una casa de dos pisos o tres pisos, ¿no? Cerca, por ejemplo, a un río en Tumbes, ¿no? Entonces un riesgo puede ser justamente el niño, ¿no? Porque veo que justamente esta etapa, pues, está, o por lo menos estos meses que vienen adelante van a estar complicados en cuanto al efecto del niño, entonces tengo que ver justamente eso para tomar mis medidas de acción, ¿no? Entonces tal vez la medida de acción sea construir de repente, pues, un muro alto o hacer preliminarmente unas obras de descolmatación o de defensa ribereña, ¿no? Yo le vendo al cliente igual, mira, tú no la has visto, pero vamos a necesitar estas obras de defensa ribereña para que finalmente no solamente en la construcción, sino cuando ya utilices la infraestructura, tu casa, vas a requerirlo para que no se dañe, ¿no? Entonces, el cliente va, sí es cierto, ¿no? Entonces vamos a ir, o déjame analizar, vamos a ver si se puede dar este adicional, este nuevo alcance, ¿no? Entonces se ven estos elementos que pueden permitir no llevar a cabo tranquilamente una obra en esta fase de análisis de riesgo, ¿no? Otro análisis de riesgo puede ser, por ejemplo, pues digamos, un tema financiero que de repente tenemos pues en cuenta que los bancos están entrando digamos, en aumento de sus tasas de interés, ¿no? Y finalmente con los bancos se trabaja la construcción también para generar flujo de caja. Entonces tenemos que ponerlo justamente en los riesgos para ver de repente dentro del contrato, ¿no? Que al segundo año se haga una revisión, ¿no? Una revisión para con el cliente de los precios unitarios por alguna posible alza de precios, ¿no? Entonces, vemos en esta fase de análisis de riesgos que justamente nos puede, pues, digamos, entrar a problemas más adelante, ¿no? Entonces, justamente, pues, vemos, como les digo, en esta fase todo lo que nos puede llevar a cabo un peligro. Les digo, no solamente en materia de seguridad, sino también en materia financiera, en materia de plazos, ¿no? Dentro del proyecto. Otro riesgo, por ejemplo, que se me viene a la mente de algo real es, por ejemplo, en las obras que se han desarrollado en la refinería de Talara, porque finalmente han sido obras de ampliación de la refinería, ya habían pues ya habían instalaciones que estaban pues dentro de la refinería, ya habían instalaciones eléctricas, habían zonas que incluso habían tuberías de petróleo, ¿no? Entonces, era, por ejemplo, finalmente la obra afectó a bastantes contratistas dentro de la refinería de Talara, que tenían pues partidas de excavación con sus rendimientos casi normales, ¿no? Digamos, con equipos de línea amarilla, retroexcavadora, excavadora dentro del presupuesto, dentro de la oferta. Y finalmente, pues, ¿qué ocurría? Que habían bastantes de esas instalaciones, ¿no? Entonces, en algún momento no se permitió, pues, utilizar esos equipos, ¿no? Sino hacer excavaciones manuales para ver justamente si había alguna interferencia. ¿Y por qué a ese detalle, no? Porque los planos que tenía, pues, el cliente
¿no? Que era Petroperú, finalmente no eran exactamente, pues, acorde con la realidad, o sea, tenían planos de instalaciones, pero finalmente, pues, uno excavaba en esas zonas donde no había, ¿no? No había instalaciones y había una instalación, o sea, no, los planos post-construcción o planos as-built, como se le llama, no eran, pues, no estaban correctamente elaborados, entonces se llegó a ese justamente, a ese, digamos, error, ¿no? Error entre comillas, ¿no? Porque era algo no previsto, ¿no? De que finalmente, pues, a los contratistas les afectó en demasía sus precios en cuanto a excavación, porque era algo que no habían previsto, ¿no? Entonces, cuando luego ya de años se hicieron otras obras, ¿no? De edificios auxiliares dentro de la refinería de Talara, ya se tuvo como una lección aprendida estas instalaciones que están ahí sin, digamos, ser descubiertas o tener claridad dónde están, para elaborar, pues, presupuestos más reales, ¿no? Entonces, eso fue parte ya del análisis de riesgo de estos nuevos proyectos. Entonces, a eso se refieren los riesgos, ¿no? Como les repito, no solamente es en materia de seguridad, sino de calidad, de la misma producción, de, digamos, algún riesgo financiero, ¿no? En distintos ámbitos dentro de las variables dentro del proyecto. Y también se desarrolla, pues, la línea base, ¿no? La línea base que nace justamente del presupuesto venta que le hemos ofertado al cliente, en el cual tenemos pues un target, un objetivo en cuanto a costo y a plazo, ¿no? Y con esta línea base vamos a hacer las mediciones posteriores en el transcurso del proyecto para ver pues que digamos nuestro proyecto no exceda ni en costo ni tampoco pues excede en días, ¿no? Mejor dicho, esté dentro del plazo. Entonces, ya con estos términos, con estos objetivos en materia de plazo, de costo, de alcance, de los riesgos, de las medidas que vamos a implementar, tenemos el cronograma en gran detalle, las partidas, ¿no? Vamos ya a la fase de ejecución, en las cuales tenemos, pues, ya, como menciona acá, fases propias del proyecto de construcción. Entonces, acá vemos, por ejemplo, los procesos de control, ¿no? Control de avance, control de costos, las herramientas de control, los tableros pues de control en el cual finalmente pues estamos plasmando nuestros indicadores de, por ejemplo, del PMI, ¿no? El CPI, el SPI, para brindarnos pues el performance en números, las minutas, ¿no? Que se lleven a cabo semanalmente o cada cierto tiempo con el cliente para poder ver los pendientes, qué cosa el cliente nos debe por aprobar o qué nosotros le debemos de contestar al cliente. Entonces, en esta fase también vemos justamente ello, ¿no? Y la bitácora del proyecto, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los cambios, modificaciones o hitos trascendentales que estamos ejecutando dentro del desarrollo del proyecto? Entonces, a ver un momento, ya. Entonces, vemos justamente eso, ¿no? Plasmamos ya los indicadores de performance dentro de la ejecución. Y también la administración de cambios, ¿no? Como menciono y les mostraba en el gráfico de la diapositiva anterior, hay pues una serie de cambios dentro del proyecto, usualmente de diseño, cambios de repente de precios unitarios, mejor dicho, cambios pues en las consideraciones, ¿no? De costos, de repente de plazos, ¿no? Ha ocurrido pues otra pandemia, ¿no? El COVID-19, ¿no? Como pasó antes, ¿no? Hace unos años. Ah, y entonces el COVID-19 ha afectado pues a todo el mundo, no es ni del cliente ni del contratista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar. Si teníamos que entregar este hospital el 29 de diciembre, vamos a entregarlo a efecto de COVID el 15 de abril, ¿no? Ese ha sido el impacto de los meses. Entonces, todos estos cambios hay que, pues, también, como menciona el punto, administrarlos, ¿no? ¿Y a qué se refiere administrar? A finalmente manejar estos cambios, plasmarlos digamos, adendas dentro del contrato, ¿no? Que tanto el cliente como el contratista estén de acuerdo y, como menciona, pues justamente, pues, gestionar estos cambios implica, pues, plasmarlo, ¿no? Que estén, digamos, en el papel, ¿no? Y que finalmente esto nos sirva de referencia en adelante para pedir de repente, pues, para sustentar de repente una ampliación de plazo o que estamos dentro del plazo o mayores costos
o que nos aprueben esto, este adicional, entonces todo esto debemos pues administrarlo también. Y bueno, la fase de cierre del proyecto, ¿no? Que también digamos es luego de la ejecución del trabajo. Entonces vemos que tenemos distintas tareas a lo largo de la construcción y en el planeamiento y control se lleva bastante de las horas de todo el personal porque van a estar involucradas distintas áreas, ¿no? Y planeamiento y control nos van a brindar, pues, digamos, la visión, ¿no? Van a plasmar exactamente cómo nos va dentro del proyecto, ¿no? Y nos va a permitir ver qué estrategias podemos modificar para poder salvar distintas problemáticas dentro de la ejecución de las obras. ¿Y qué problemas tenemos dentro de las obras? Acá tenemos pues un iceberg, ¿no? Como usualmente estamos ya ahora acostumbrados, un iceberg de problemas en la construcción. Y acá, digamos, encima del nivel del mar que tenemos acá, voy a reflejar los problemas que normalmente se nos viene a la mente, ¿no? Si a nosotros nos preguntan, por ejemplo, qué ustedes pueden pensar o qué problemas podemos tener dentro de la construcción? A ver, quisiera saber qué se les viene a la mente a algunos de ustedes. A ver, Yanina Reynoso, ¿qué problemas pueden surgir para ti dentro de la construcción? A ver, Jofre Perales, ¿qué problemas se te viene a la mente que puede surgir en una obra? Por ejemplo, podría ser atrasos en las partidas, en los avances, de acuerdo a lo Ya, programado. ya, muy bien. Gracias, Jofre. Ya, esa es una, por ejemplo. A ver, otro. A ver, Anthony López. Otro problema dentro de la construcción que se te venga a la mente más rápido. Mm, cuando no se da tiempo la adquisición de materiales. Ya, no se da tiempo a la adquisición de materiales, sí. Sí, está bien. Y justo, bueno, justo atendiendo la opinión de sus compañeros, ¿no? Hablamos de justamente, pues, problemas, pues, en los plazos, ¿no? O en los materiales que finalmente nos va a trazar, pues, ¿no? Los hitos de la obra. Entonces, usualmente los problemas más recurrentes o los que se nos viene a la mente más rápido, justamente tiene que ver en materia de plazo y de costo, ¿no? Por ejemplo, una planificación inadecuada, ¿no? De repente nos hemos comprometido con el cliente a terminar pues una obra. Por ejemplo, a ver, vamos a construir un tren, ¿no? La línea 3 vamos a construirlo. Bueno, yo he puesto en mi oferta y así he conciliado con el cliente en el contrato que lo voy a terminar en 4 años, ¿ya? Tengo 32 kilómetros de la línea 3 y lo voy a terminar en 4 años de trabajo, ¿ya? ¿Y qué pasa? De repente no he considerado 4 años, pero solamente de ejecución, ¿no? Como si entramos a los 4 años y voy a excavar y voy a hacer mi tren subterráneo. Y bueno, ¿qué pasó? Me he olvidado, ¿no? He planificado mal y no he considerado que antes de empezar a excavar, tengo que reubicar las tuberías de agua y desagüe que tengamos pues en la ruta, ¿no? No simplemente voy a entrar, voy a excavar y voy a construir la línea, porque ahí de por sí, en gran parte de esos kilómetros van a haber pues redes de agua y alcantarillado. Entonces, primero que nada tengo que hacer la reubicación. Entonces, bueno, no lo consideré y si lo he considerado, puse 2, 3 meses, pero en realidad veo que van a ser como año y medio, ¿no? De mis 4 años va a ser año y medio. Ya ahí estoy pues contra las cuerdas, ¿no? Entonces es una planificación inadecuada. O por ejemplo, tengo que hacer pues una construcción de repente de una, a ver, tengo que hacer la construcción de una estación, ¿no? Sobre la línea 1 para interconectarlo con la línea 2. Ya, y bueno, he considerado pues un tiempo de 24 meses prudente para mí, pero lo que no he considerado es que hacerlo trabajos de día me va a afectar sobremanera y no puedo hacerlos, ¿no? Porque no puedo cerrar las vías. Todas las vías no lo puedo cerrar y yo necesito cerrar todas las vías. Tengo que hacer trabajos de noche y trabajos de noche tienen un rendimiento diferente. Entonces mi planificación ha sido inadecuada. Usualmente eso pasa, sí.
Otro problema común son los sobrecostos. Sobrecostos de repente, pues, he sobredimensionado la cuadrilla, he pedido demasiadas personas, ¿no? Y al final estoy entrando, pues, en más, costos de lo que yo habría previsto, ¿no? O yo necesito esta cuadrilla, pero es mayor a lo que yo habría previsto, ¿no? De repente, pues, en mi planificación, no ha sido, digamos, mi oferta ha sido menor, ¿no? Por lo tanto, ha sido la ganadora, ¿no? Digamos, ha sido de menos magnitud en cuanto a costo, pero es que no he hecho pues una correcta presupuestación. He considerado para el vaciado de losas de techo 2 personas, no me he olvidado del personal que va a tomar pues la manguera de la bomba, ahí son mínimo 3, no he considerado eso, ¿no? Y al final, ¿en qué va a derivar que no voy a tener el costo de dos hombres, ¿no? En los vaciados, sino de 3, ¿no? Entonces ahí ya estoy contra las cuerdas también. Entonces, esos son los dos problemas, digamos, más recurrentes que ocurren en las obras, ¿no? Una mala, o mejor dicho, incorrecta planificación, ¿no? Y una incorrecta presupuestación y que te diría finalmente en sobrecostos, ¿no? Pero esos son, digamos, la punta del iceberg, ¿no? Debajo, incluso causa raíz de esto, vienen otros problemas, ¿no? Más intrínsecos de la construcción. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tenemos flujo de caja deficiente, ¿no? ¿A qué refiere esto? De repente, pues, no hemos considerado realizar, digamos, los puntos o las partidas, digamos, más importantes o que brindan mayor valorización al inicio, o de repente, pues, nuestro cronograma de valorizaciones, digamos, está que nos paguen a los 60 días de presentar la valorización, pero en la primera valorización no voy a tener, digamos, tengo el avance, no he pedido más que el avance que hay en campo, no he considerado dentro de mi contrato que me paguen por lo menos un 20% al inicio, ¿no? Solo he considerado que me paguen lo que he avanzado. Entonces, al inicio se avanza poco y encima me pagan a 60 días. Entonces, ¿qué hago al mes cuando ya no tengo de dónde pagar? Me había considerado pues digamos, un monto inicial del banco, ¿no? Pero al mes ya no tengo porque lo he considerado en comprar, en pagar al personal, en montar mi campamento, pero ya no tengo y me van a pagar todavía dentro de 30 días más. ¿Y eso qué me va a generar? Solicitar otro préstamo al banco, luego pagar con intereses, estar luego esperando luego que me paguen otra vez una cantidad mucho mayor, porque me habrán pagado ya, pero en realidad he incurrido en más costos de esta valorización. ¿Y esto en qué nos deriva? Pues en tener un flujo de caja, como menciono, deficiente. En un proyecto, digamos, óptimo, al inicio, obviamente, pues se arranca con un monto inicial, ¿no? Como les menciono, pues se le solicita bien al cliente, igual sale pues de las arcas de la misma constructora, pero luego ya, digamos, al mes, a los 30 días, ¿no? Se va pagando en cuanto a la valorización es cancelada, ¿no? En cuanto el cliente te va pagando el avance, ya vas generando, digamos, flujo de caja, ¿no? Te paga el cliente con ese pago, digamos, salvas el mes que viene, ¿no? Y así mes a mes. Eso ocurre en un proyecto óptimo, ¿no? Y de un buen diseño de flujo de caja. No así cuando el flujo de caja, como menciono, es deficiente y nos genera ya problemas de liquidez. Otro, por ejemplo, problema son cambios de ingeniería, ¿no? ¿Y esto a qué refiere? Les daba ejemplos antes, ¿no? Entonces, imaginémonos, tenemos pues la construcción de repente de un hospital, ¿no? De un hospital con 5 sótanos. Tenemos la construcción del hospital con 5 sótanos, pero pues finalmente el cliente estamos ya excavando y estamos por construir ya los primeros niveles de sótano o los sótanos más profundos, ¿no? Estamos haciendo los muros pantalla y el cliente menciona, ¿saben qué? Mejor van a realizar un sótano más, van a hacer un nivel de sótano más para poder considerar ahí un almacén, un depósito de los elementos del hospital, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya estamos en ejecución, ¿no? Entonces vamos a tener que atender, bueno, lo que el cliente nos ha pedido, ¿no? El cambio en ingeniería.
Eso implica rediseñar nuevamente nuestros cronogramas. Eso obviamente va a implicar más alcance que vamos a tener que presentarle en materia de costos también que nos puedan reconocer. O de repente, por ejemplo, pues otro cambio en ingeniería, ¿no? Más allá del aumento de alcance, ¿no? De repente estamos pues construyendo una carretera, ¿no? Ya tenemos el trazo. Y de repente el cliente pues se ha dado cuenta que, bueno, estamos pues acá con el puerto, con el megapuerto de Chancay, entonces va a ser una variante para poder igual pasar más cerca al aeropuerto, ¿no? Entonces, el trazo lo estamos cambiando pues a otro, ¿no? Ya es en otra dirección, ya el anterior que hemos hecho no va, entonces este cambio que nos va a generar, pues nos va a generar pues igual cambiar el plazo, cambiar el costo, ¿no? Y finalmente a veces pues nos afecta también. De repente hemos ya estado construyendo, hemos estado ejecutando pues con la ingeniería actual y nos pasan pues nueva ingeniería y nos conlleva pues a adquirir pues mayor personal, distinto personal o de repente más materiales, más equipos, ¿no? Y pues finalmente ello nos deriva digamos a actuar sobre el mismo avance, ¿no? Un poco improvisar. Otro, falta de identificación de adicionales también, ¿no? Esto puede ocurrir también, digamos, yo estoy construyendo, ¿no? Estoy construyendo, pues, una cimentación de un equipo y, pues, tengo que construir, digamos, a 50 centímetros bajo el nivel de terreno. Entonces, yo excavo 50 centímetros y sobre ese debería cimentar, ¿no? Pero me doy cuenta que a ese nivel de excavación estamos con material suelto, ¿no? Y obvio yo no puedo yo no puedo cimentar sobre arena, ¿no? Por ejemplo, sobre arena. Entonces, y mis partidas solamente son pues excavación, solado y el acero, encofrado y concreto, ¿no? Pero yo no puedo hacer solado sobre arena. O sea, lo podría hacer, pero al final va a lavarse con estos finos. Entonces yo propongo, ¿no? Propondría que tengo que retirar pues la arena hasta llegar a material duro, a roca, ¿no? O por lo menos hacer una compactación a un nivel, ¿no? Hacer un reemplazo, ¿no? De ese material, ¿no? O compactarlo, ¿no? Y llegar pues a una compactación de un nivel de 98 por ejemplo, ¿no? Del Proctor y sobre ese pues hacer la cimentación, hacer el solado y demás. Pero son actividades que no están formando parte de mi contrato, ¿no? Entonces, si yo no hago una correcta identificación, de repente hasta yo mismo, ¿no? Excavo de más y construyo ahí, ¿no? Pero esa actividad de más, el cliente no me la va a reconocer si nunca se lo dije, ¿no? Entonces, finalmente eso va a recabar en sobrecostos que el cliente nunca me los va a reconocer porque ni siquiera le pregunté, ¿no? Prácticamente ha sido, pues, de buena voluntad, pero al final deriva, pues, en costos que no han sido, pues, que no han sido, pues, presupuestados, no han sido planificados. Entonces es importante identificar también los adicionales o los cambios de las condiciones de trabajo, ¿no? Para poder solicitar al cliente esa consideración. Otro problema es gestión de riesgos deficiente, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, lo de Talara, ¿no? Si ya, por ejemplo, uno sabía que tenía este problema de interferencias, si simplemente pues planifiqué tal cual una obra de concreto normal, ¿no? Con sus horas de encofrado, de vaciado, ¿no? Y no tenía en cuenta esas interferencias, al final me van a pasar factura en ejecución, ¿no? Ya con el contrato firmado se puede hacer poco o nada. Entonces, por ejemplo, eso, o que no haya pues puesto dentro del contrato que si es que ocurre, por ejemplo, ahora sí se ha visto bastante, ¿no? Tras el COVID, si es que hay un problema de una causa mayor, ¿no? Que se haga, pues, como por ejemplo una pandemia, no se haga, pues, una distribución tanto de los costos, pues, excedentes entre el cliente y el contratista, por ejemplo, ¿no? O que el contratista, sea pagado completamente por esas horas que posiblemente queden en stand-by a razón de una pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no se hace esa administración de los controles para mitigar los riesgos, al final pues vamos a recaer en sobrecostos, en no cumplir con los hitos del proyecto y nos van a generar pues los problemas de arriba, ¿no? Y otro problema aún más profundo, ¿no? La falta de integración de las áreas.
¿A qué se refiere esto? Tenemos pues usualmente en las obras, como les menciono, áreas de producción, ¿no? Que es el área que ejecuta, ¿no? Donde están los ingenieros, los obreros, ¿no? Los ingenieros de campo, los obreros. Tenemos el área de calidad, de repente de logística y oficina técnica, ¿no? Entonces, de repente, pues, tenemos las áreas, digamos, definidas, pero no hay consensos, no hay reuniones para poder llegar a acuerdos, a compromisos, ¿no? No hay, digamos, un escenario en el cual ya, ¿sabes qué? Ya, el área de logística se compromete, acá estamos inicio de la obra, se compromete en que todos los materiales de, digamos, de adquisición nacional, ¿no? Los va a proporcionar desde el momento que pide producción hasta el momento que llega, no va a pasar de 15 días, ¿no? Entonces, esos compromisos. O que, por ejemplo, el área de ingeniería va a resolver estos cambios o consultas que haya dentro de la obra de ingeniería, ¿no? En menos de 5 días. Entonces, si no hay estos acuerdos, no hay estas consideraciones, no hay estos compromisos dentro de la obra, de las áreas con otras áreas dentro del proyecto, finalmente, ¿qué va a pasar? Pues las áreas van a estar divorciadas, ¿no? Prácticamente cada uno va a velar simplemente como si fueran, digamos, islas distintas, ¿no? Producción va a pedir el material, ¿no? Y logística simplemente, pues no, digamos, no se involucra mucho y no le da la importancia del caso, ¿no? Se ha pedido, pues, de repente concreto, ¿no? De acá en 15 días urgente se necesita, ¿no? Y el área de logística ha preferido darle, pues, de repente, prioridad a la llegada de unos ladrillos, de repente, ¿no? De unas losetas. Está más adelante antes que el cemento, porque simplemente no ha habido coordinación, ¿no? Entonces, al final, ¿en qué deriva? Pues en que cada uno está, digamos, divorciado de las necesidades del proyecto y no se cumplen compromisos, ¿no? ¿Y eso a qué deriva? A que no se cumplen los plazos, que haya por este incumplimiento de plazos más costos, ¿no? Personal parado. Entonces, como vemos, hay mucho más allá de no cumplir en plazo y en costo, ¿no? Hay bastantes problemas dentro ya de la gestión de obra que nos van a derivar al final en esto, ¿no? En problemas en costo y plazo. Entonces, justamente, pues, parte de solucionar estos o advertir, evitar estos problemas, es la función principal del área de planeamiento. Y entonces, el área de planeamiento, ¿qué ve o cómo desarrolla el planeamiento a lo largo del proyecto? Entonces, todo arranca desde pues, un nivel macro, hablando nuevamente de una implementación de Lean Construction en las obras, parte de una planificación a largo plazo hasta una planificación a mediano o corto plazo. Y vamos a ver ahora cómo es el planeamiento mediante el As Planner System, que es el sistema de trabajo justamente de Lean, ¿no? El sistema de producción. El As Planner System es la metodología de trabajo que establece, pues, como les menciono, 3 etapas de planificación en donde en cada una se desarrollan pues acciones específicas que van a permitir llevar a cabo pues las mejoras en materia de cumplimiento de los hitos y de los compromisos. El As Planner, les menciono, tiene 3 fases. La primera, el plan inicial, está involucrando el plan maestro, en el cual el plan maestro pues tiene unos hitos, ¿no? Digamos, el fin de un frente de trabajo, el fin de una disciplina, luego el plan de fases, luego viene el plan intermedio, en el cual se desarrolla, por ejemplo, la herramienta del UCAGED, que es una planificación a determinada cantidad de semanas en adelante, y se ve en este periodo la preparación del trabajo, ¿no? La preparación de los trabajos que vienen en adelante y la revisión de las restricciones, ¿no? Digamos, qué eventos o qué condiciones pueden pasar para que dicha actividad que viene en 2, 3 semanas no se ejecute. Entonces vemos esas condiciones y velamos por levantar esas condiciones, ¿no? O evitar que éstas surjan. Y luego el plan a corto plazo, que ya es, digamos, a un nivel semanal, incluso diario, en el que se identifica lo que se puede hacer, ¿no?
y se va a acordar lo que finalmente se va a hacer dentro de esos días o dentro de esa semana. Entonces, si lo vemos en materia de características, en el plan inicial, como les mencioné, el plan maestro, vemos, siendo justamente el plan maestro lo que hablábamos, se establece al inicio del proyecto de construcción, vemos aquí lo que se debe hacer, ¿no? Entonces el cliente necesita en una determinada fecha digamos, este aeropuerto, ¿no? Necesita el aeropuerto de Chincheros para el 31 de este mes, ¿no? De repente de junio. Entonces, de julio. Entonces, necesita para esa fecha y necesita ya el aeropuerto, hemos visto que ya tiene pues el alcance definido. Entonces, el contratista debe hacer eso, ¿no? Ya tiene en claro lo que debe de hacer. Entonces, tiene una fecha fin establecida. En la planificación a mediano plazo, es decir, a 2, 3, 4 semanas, inclusive hasta 8, ve lo que puede hacer, ¿no? Digamos, ya arrancamos acá y hacemos una planificación no hasta el fin del proyecto, sino hasta las 8 semanas de aquí en adelante, qué se va a realizar según el cronograma y lo que se puede hacer, ¿no? ¿Qué actividades dentro de ese plazo sí tenemos, digamos, restricciones liberadas, o sea, no tenemos algún obstáculo para poder ejecutarlas y ahí vemos lo que sí se puede hacer. Obviamente vamos a descartar algunas, las pasaremos para otras semanas adelante mientras se levantan las restricciones. Y en la última fase, el plan a corto plazo, vemos lo que se va a hacer, ¿no? Y hemos visto lo que digamos, se puede hacer y dentro ya de la semana vemos lo que sí o sí se va a hacer, ¿no? Dentro del día, vemos que hoy día tenemos que encofrar 20 metros cuadrados de columnas, excavar 100 metros cúbicos, armar 8 toneladas de acero y hacer el vaciado de 2 vigas, que son pues 6 metros cúbicos. Entonces vamos a ver ahí lo que se va a hacer. Ya no lo que se puede, porque para el se puede ya hemos visto anteriormente, hemos liberado las restricciones, sino vamos a ver lo que se va a hacer, lo que hemos pues plasmado dentro de nuestra planificación semanal que vamos a ejecutar. Entonces vemos pues ya a nivel de jerarquías, a nivel de estas etapas, que iniciamos con la planificación maestra. Como les menciono, en esta planificación general se definen los hitos, cuándo vamos a terminar las obras civiles, por ejemplo, cuándo vamos a terminar la arquitectura, o digamos en términos de frentes, cuándo vamos a terminar la torre 1, cuándo vamos a terminar la torre 2 de este condominio, ¿no? Se define en este plan maestro. Luego viene el pool scheduling o la planificación pool, en el cual se utiliza pues el pool planning, que es planificar de adelante hacia atrás, ¿no? Que es viendo ya los hitos que tenemos, ¿no? Hemos acordado que, por ejemplo, la primera torre se entrega pues a fines de abril, ¿no? La primera torre del condominio. Entonces, si ya tenemos esa fecha fin, antes de eso, no vamos de adelante para atrás, antes de eso, ¿qué necesito? Necesito pues hacer el fin de las obras pues de la parte eléctrica, ¿no? Necesito electrificar pues esa torre, ¿no? Entonces, como la electrificación dura aproximadamente mes y medio, tengo mes y medio, o sea, antes, ¿no? En este marzo para terminar las obras civiles. Entonces vamos planificando del final hacia atrás. Luego viene la planificación Luca-Head, en la cual ya pues vemos pues a un cronograma más pequeño, mediano de 2, 3, 4, hasta 8 semanas en algunas obras, por ejemplo, en obras mineras, en el cual se preparan esos trabajos, ¿no? Vemos, como les menciono, este horizonte y nos preparamos, digamos, por ejemplo, solicitamos los recursos en materia de mano de obra, en materia de equipos, de materiales, las condiciones de trabajo, los procedimientos que tengamos que tener aprobados, todos estos requisitos, este check, digamos, de cosas, de condiciones que debemos de cumplir para que podamos ejecutar la tarea libremente y garantizarla. Y replanificar si es necesario, ¿no? Esta planificación de 2, 3, 4 semanas, la planificación UKG, se va realizando semana tras semana. ¿Y por qué dirán? Si en la primera semana estamos hablando de que ya se ven 4 semanas, ¿para qué en la siguiente semana voy a volver a ver la misma semana, las siguientes y agregarle simplemente una semana más? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque
En esa primera semana, seguramente de las 40 labores que teníamos en esa semana, se han ejecutado solamente 35. Entonces van a haber 5 tareas que van a tener que reprogramarse en las siguientes semanas. Entonces, las semanas que voy a planificar en el segundo Head que voy a enviar, ¿no? Que es el siguiente, a la siguiente semana, vas a ver que las actividades que tenías a 2, 3, 4 semanas también van a sufrir alguna modificación. ¿Por qué? Porque han pateado los plazos, ¿no? Ese incumplimiento de tareas en esa primera semana han pateado los plazos y han también modificado la fecha fin de las semanas en adelante. Y bueno, luego el trabajo de planear a la semana, ¿no? Es el que viene en la planificación ya a corto plazo, en la cual se establecen los compromisos. Compromisos me refiero ya dentro del grupo de trabajo, ¿no? Ya la cuadrilla de fierrero sabe que al final de la semana va a tener que haber armado 20 toneladas de acero. La cuadrilla de carpintería igual, 180 metros cuadrados de encofrado de muros. Y la cuadrilla de concreto sabe que al final de la semana tiene que haber vaciado los 36 metros cúbicos de muros que se tiene previsto para esta semana. Entonces, hay compromisos ya para las disciplinas dentro de la semana. Y finalmente, un detalle minúsculo ya es la planificación diaria, ¿no? En el cual ya se extrae de estos cronogramas o de esos planes semanales para poder tener las metas diarias, ¿no? Hoy día se hace tanta cantidad de avance y bueno, se controla para que al otro día se desarrollen también las mismas o alguna actividad que haya quedado del día anterior. Entonces, este es el proceso de programación. En primer lugar, como les mencionaba, el planeamiento a gran escala, el planeamiento maestro, donde se establecen los hitos, que son solamente los fines. Los hitos no son periodos, no son actividades de duración, son fechas, ¿no? Son fechas específicas. Digamos, fin de obras civiles, 31 de julio. Fin de obras de arquitectura, 31 de octubre, ¿no? Entonces, son fechas hito y sobre ese hacemos pues la planificación por fases, ¿no? Entonces, vemos que la actividad de arquitectura, la fase de arquitectura va a durar 2 semanas, 2 meses, la de obras civiles año y medio, obras de movimiento de tierra 6 meses, ya vemos por periodos grandes. Luego ampliamos el detalle mediante el UCAGED, que como vemos acá son por ejemplo de 4 semanas. Analizamos la tarea del UCAGED, como les menciono, cada una de estas tareas no está desglosado simplemente por así, sino analizamos cada una de ellas para identificar posibles restricciones, ¿no? Y asignar los responsables de levantar estas restricciones. En este lapso entonces se hace el análisis de las restricciones. Digamos, necesito pues materiales, necesito 20, 20 bolsas de cemento, entonces para el día de acá a 10 días, ¿no? Para la semana 2. Entonces hago mi pedido una vez porque sé que logística se va a demorar 7 días, ¿no? Hago mi pedido. O veo que en este Lucajet, en mi tercera semana, voy a tener que hacer el soldeo ¿no? El soldeo de 2 planchas de acero. Entonces, ya, bien, 10 gracias, estoy viendo una planificación a semanas en adelante porque sé que si ahorita pido un soldador, va a estar todavía que en obra a los 15 días, ¿no? Entonces lo pido de una vez. Para eso sirve el Lucajet, para poder asegurar los recursos cuando el momento lo amerite. Luego determinamos cuáles son las tareas ejecutables, ¿no? Vemos cuáles tareas del UCAGED, o sea, sí son justamente, sí están liberadas, sí tienen todos los requisitos para garantizar su ejecución y se negocia pues los compromisos, ¿no? Como mencioné. Y se ve entonces el plan semanal, ¿no? Con las actividades que tienen ya las actividades aseguradas, tienen los recursos asegurados para ejecutarse. Y luego, pues, de la semana se determina el cumplimiento de las tareas, como les mencionaba, puede que algunas tareas no se hayan ejecutado, y más allá de ver cuáles no se han ejecutado, hay que analizar por qué no se han ejecutado. Entonces, en este paso de planificación a corto plazo, la diaria, vemos pues las razones que no han permitido completarlas al 100%. Entonces, en esta etapa se ve pues el porcentaje de plan cumplido, que es el PPC, y las causas de incumplimiento de las actividades que no se han ejecutado.
Entonces, por ejemplo, acá ese es un ejemplo de planificación maestra en el cual vemos pues que está pues plasmado por fases, ¿no? Una fase de, por ejemplo, de underground, de obras de tubería bajo tierra, excavación, obras civiles de, bueno, de los distintos frentes, ¿no? Espesadores, cajón de descarga son elementos de una planta concentradora. Tenemos pues obras también del área mecánica que está en color rojo, ¿no? Entonces vemos que son pues periodos grandes, no simplemente tienen un inicio y un fin, o sea, son una duración así dura, ¿no? De días, que luego van a entrar pues al detalle en la planificación media, ¿no? En esa planificación media ya vemos el horizonte de Lukagel, como menciono, puede ser 2, 3, 4, hasta 6, 8 semanas, ¿no? Depende esto de justamente qué tan necesario necesito ver con anterioridad un trabajo para poder, pues, garantizarlo. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar acá en Lima, en una obra que estás, digamos, en la zona central de Lima, donde hay acceso a cualquier tienda, que trabajar, pues, en una obra, pues, en provincia, ¿no? En el cual, si yo pido un material, va a demorar porque tienen que traerlo usualmente, por ejemplo, de Lima, ¿no? O personal igual tiene que venir de Lima y va a demorar, ¿no? Entonces, depende de eso el horizonte que yo utilizo, yo lo defina como el horizonte del UKG. Y acá vemos también pues, las secuencias de trabajo, porque luego del acero va el encofrado, luego el concreto, ¿no? La cantidad de metrado más o menos diario que voy a tener. Y esto se va a desglosar en la planificación diaria. En este momento el UKG se deriva en una planificación semanal y esta planificación semanal nos brinda metas diarias. Aquí, por ejemplo, ¿no? Vemos pues un reporte de avance, en este caso, como vemos acá, de este avance de encofrado, ¿no? Acá vemos el avance de encofrado, los metros cuadrados, mejor dicho, el avance en cuantificación que hemos logrado en el día, y eso lo comparamos con la meta diaria que nos hemos puesto, ¿no? Al final de la semana vamos a tener igual un acumulado para ver qué actividades se han cumplido, ¿no? Entonces, esa es parte de la planificación. Ya esos son los distintos niveles de planificación. Y ahora toca medir. Ya nos hemos planificado, nos hemos puesto metas diarias. ¿Y cómo voy a saber si finalmente, pues, estas metas, o sea, este avance está acorde con la oferta nuestra para el cliente, ¿no? O sea, de acuerdo con el presupuesto y con nuestro plazo. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos, pues, aterrizar nuestra situación de obra? Mediante, por ejemplo, la herramienta que nos brinda el PMI, que es la gestión del valor ganado, que es el Earned Value Management, ¿no? Por sus siglas en inglés. Entonces, justamente la gestión del valor ganado nos brinda distintos conceptos con el cual nos va a permitir medir nuestro performance, ¿no? Uno es el valor ganado tal cual, ¿no? El EB, el valor planeado, que es el PB, el costo real, que es el AC, y con estos vamos a generar nuestros índices. El índice de desempeño de costo y el índice de desempeño de cronograma, ¿no? Que es el CPI y el SPI en ese orden. Entonces, por ejemplo, acá vemos que justamente pues tenemos pues nuestra línea base, que es la que está de color verde, ¿no? Y tenemos pues una curva en rojo, que es nuestro valor ganado, ¿no? ¿En qué deriva este valor ganado? Deriva pues en el avance plasmado en las unidades en las cuales nos estamos midiendo. Usualmente en obras civiles, en vez de medirnos en dinero, que también lo podemos hacer en materia de, digamos, de soles, por ejemplo, de dólares, usualmente lo hacemos también en materia de horas hombre, ¿no? Entonces, nuestro valor ganado va a ser pues en materia de horas hombre, ¿no? Por ejemplo, acá como vemos, el EB, que es el valor ganado, son las horas hombre ganadas. ¿Y eso de qué deriva? Del avance real que hayamos ejecutado
por un índice de productividad que está dentro de las partidas dentro de los análisis de precio unitario. Entonces, bueno, esos indicadores, ¿no? Esos indicadores de productividad, nosotros como constructores nos generamos un índice de productividad meta, que es aún más exigente. Entonces, este índice lo multiplicamos por el avance real y nos va a brindar un valor en horas hombre. Entonces, ese va a ser el valor, digamos, de nuestro avance en equivalente a horas hombre. Ese es el valor ganado. Y el actual cost, ¿no? Que es justamente el costo real, va a ser pues las horas hombre gastadas, ¿no? La cantidad de horas que de verdad nosotros hemos utilizado para llevar a cabo determinada actividad. Entonces, todo esto lo vemos, estamos llevándolo a horas hombre, ¿no? Igual, el valor planeado son las horas hombre de acuerdo con el cronograma de obra. Entonces, ahí tenemos, digamos, una curva, ¿no? De ingreso de personal, de las actividades que vamos a hacer, ¿no? Entonces, nuestro cronograma nos indica, por ejemplo, que en la semana tenemos que haber ejecutado, por ejemplo, ¿no? 120 metros cuadrados de encofrado. Entonces, yo en realidad he realizado 100 metros cuadrados, ¿no? Estos 100 metros cuadrados, si los multiplico por el índice de productividad, de repente nos dan 60 horas hombre, ¿no? Pero tenemos ahí que nuestras horas programadas van a ser los 120 metros cuadrados por el índice de productividad, pues, meta, ¿no? Igual. Entonces, va a ser, por ejemplo, unos 60, de repente va a ser 80 horas. Y nuestro costo de repente, pues, ha sido incluso mayor también, ¿no? Entonces no ha sido, pues, digamos, 120, ¿no? Metros cuadrados, que ha sido 60 horas hombre, sino han sido 100 horas hombre. Entonces ahí tenemos tres valores. Y con esos tres valores hacemos, pues, el cálculo de los indicadores, ¿no? Uno es el SPI, que es el indicador en plazo, ¿no? Que es el indicador de desempeño de cronograma, que son esas horas hombre ganadas entre las programadas, y el CPI, que nos va a dar un indicador de costo, que son las horas ganadas entre las horas que sinceramente hemos, bueno, utilizado, no hemos gastado. Entonces, como les repito, usualmente en obras civiles nos medimos en horas hombre, ¿no? Y en obras de movimiento de tierra usualmente en dólares. Entonces, justamente de acá nos va a derivar pues estos indicadores que nos van a brindar el mayor detalle, ¿no? Si, por ejemplo, horas hombre de ganada significa el avance que hemos tenido en campo, ¿no? Este SPI es mayor a las programadas, es decir, que hemos avanzado más de lo que habíamos programado, ¿no? Entonces, como vemos acá en la tabla, hemos avanzado mayor a lo planeado, entonces estamos bien. Por el contrario, si nuestras horas hombre ganadas, mejor dicho, nuestro avance es menor a lo programado, pues obviamente estamos menor a lo planeado, ¿no? Esto nos da un indicador que nos vamos a permitir compararlo con uno. Igual con el CPI, nuestras horas hombre ganadas, que es nuestro avance entre las gastadas, que es lo que nos ha costado. Si es mayor a uno, es decir, he avanzado más de lo que en realidad me ha costado, vamos a estar bien, ¿no? Vamos a realizar, pues, vamos a tener, pues, un CPI que es mayor al planeado. Entonces, si tenemos mayor por el contrario, va a ser menor a lo que hemos utilizado, ¿no? Entonces, mientras tengamos esos indicadores, los comparamos con uno para ver si estamos cumpliendo o no con con nuestras metas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, siguiendo el mismo escenario de este encofrado de cimentación, vamos a hacer un ejemplo rápido. En el día hemos logrado 20 metros cuadrados de encofrado de cimentación. Y tenemos nuestro cálculo de horas hombre también, ¿no? Porque tenemos el conteo del personal. Entonces, tenemos pues que nuestro indicador, nuestro índice de productividad es 2,82. Es nuestro índice de productividad medio. Entonces, nuestras horas hombre programadas, según nuestro cronograma, eran 19,4 metros cuadrados. Lo multiplicamos y tenemos horas hombre programadas, 54 horas hombre, ¿no? Entonces, hacemos pues el cálculo igual de las horas hombre ganadas, son los 20 metros cuadrados,
¿no? De avance real por el índice de productividad que es 2,82, que es 56 horas hombre, ¿no? Nos damos cuenta que nuestras horas hombre ganadas son menores a las que hemos programado, ¿no? Entonces quiere decir que nuestro avance es menor al programado, ¿no? Entonces acá nos damos cuenta, ¿no? Que justamente, perdón, es mayor, ¿no? Nuestras horas hombre ganadas es mayor a lo programado. Quiere decir que hemos avanzado más de lo que habíamos, pues, colocado en el cronograma. Estamos bien, entonces, ¿no? Y eso lo refleja justamente en nuestro indicador PF, ¿no? De performance en programa, que da 1,03. En costos, ¿no? Igual, ¿no? Nuestras horas hombre ganadas, ¿no? Que son 56 horas hombre, entre las que finalmente sí hemos gastado, es mayor, ¿no? A 1, es 1,13. Entonces estamos bien, ¿no? Tanto en costo como en programa. Si los multiplicamos, digamos, si tratamos de hacer un indicador único, nos va a dar 1,16, ¿no? Que al fin y al cabo igual es mayor a 1, nos quiere decir que estamos bien tanto en costo como en plazo. Entonces, eso es un poco de la gestión del valor ganado. Nos permite saber exactamente qué tan bien estamos y obviamente las diferencias dentro de la curva que les he mostrado nos va a dar las brechas, ¿no? Brechas en costo y brechas en plazo. Bueno, finalmente, el control de proyectos, entonces, hemos visto que utiliza bastante las herramientas del PMI, involucrando pues una planificación o estando dentro de una planificación que utiliza o debería utilizar ya en estos momentos un sistema de producción Lean, ¿no? Mediante, por ejemplo, las Planner System. Pero ¿quién lleva a cabo pues este control, ¿no? Finalmente lo desarrolla el área usualmente de planeamiento y control o área de control de proyectos en la construcción. Y esta área de control de proyectos, ¿no? Dentro de la construcción, ¿de qué exactamente se encarga, ¿no? Se encarga entonces, dentro de sus funciones está la planificación, pero planificación pues en sus distintas etapas, ¿no? Al inicio obviamente brindando los hitos, a medio plazo controlando pues que los hitos no se muevan, ¿no? Tengamos pues digamos, una distribución de trabajos a 2, 3, 4 semanas, 8 semanas, pero finalmente cuidando que nuestros hitos no se muevan, ¿no? Podemos hacer reprogramación semana tras semana de actividades, pero justamente reprogramación para garantizar que los hitos que hemos quedado con el cliente no se muevan en lo más mínimo. Y si se mueven, obviamente con aprobación del cliente. Gestión de riesgos también justamente viendo pues si se va a cumplir los plazos, por qué no podrían cumplirse los plazos. Ese input, ¿no? Y esa verificación de las medidas a implementar lo va a brindar justamente el área de control de proyectos. Lo otro, estimación de costos también, y no estimación de costos exactamente para desarrollar un expediente, ¿no? Porque finalmente el expediente en la mayoría de casos ya está hecho, sino estimar costos, por ejemplo, de partidas adicionales o de mayores metrados o de actividades que nos solicita el cliente o de afectaciones inclusive que tengamos, ¿no? Por ejemplo, ha habido alguna interferencia, hago un nuevo cálculo de un precio unitario, ¿no? Para ver justamente el impacto que va a tener esa interferencia en mis actividades, ¿no? Control de costos también, ¿no? Mediante, por ejemplo, hemos visto esta herramienta anterior de valor ganado, vamos a ver justamente la diferencia entre lo que habíamos vendido al cliente en nuestra línea base versus los que en realidad estamos pues involucrando. Control de horarios también, ¿no? Justamente ya va ligado a los plazos. Control de cambios, les mencionaba si hay una modificación, si nos da mayor alcance, mayor metrado, menor metrado, hay un cambio de alcance o un cambio de estrategias, de priorizaciones, hay que plasmarlo justamente en una trazabilidad mediante el control de estos cambios, ¿no? Mediante documentos formales. Control documentario que es bastante importante también para justamente ver la gestión de la información técnica, ¿no? Cuándo hemos recibido los planos, cuándo debemos, pues, cuándo hemos emitido nuestra consulta al cliente, cuándo debería habernos llegado, si nos ha llegado, cuántos días de retraso tiene, ¿no? Y la gestión de los subcontratistas también. La gestión de los subcontratistas se refiere pues al hecho de, así como el cliente ha conciliado con nosotros unas cláusulas, unas reglas de juego,
De la misma forma, nosotros como constructor debemos pues coordinar con los subcontratistas para poner también hitos de trabajo a su labor, a su servicio, y poder pues garantizar finalmente los hitos para con nuestro cliente principal. Y la reportabilidad también, ¿no? Control de proyectos, más allá de hacer los cálculos, ¿no? De si estamos bien, si estamos mal en costo o en plazo, también se encarga de justamente plasmar esto en reportes, ¿no? En reportes, en dashboards, por ejemplo, o en curvas, la curva S, ¿no? Cómo comparamos, pues, con la línea base del proyecto. Entonces, ello justamente va ligado al área de control de proyectos también. Bueno, dentro de la oficina técnica de la obra es que se encuentra justamente control de proyectos, ¿no? ¿Y qué es la oficina técnica de la obra? En realidad es un departamento que tiene la responsabilidad de supervisar y gestionar los aspectos técnicos de ingeniería en obra. Entonces, como vemos, ocurre bastante pues impacto tanto del cliente, ¿no? Mismo, como de las consideraciones del contexto, ¿no? Puede ser por el clima, por algún evento exterior. Entonces, finalmente, pues esto va a impactar, como les mencionaba, en cumplir los primeros acuerdos dentro de la obra. Entonces, estos acuerdos, finalmente en costo, en plazo, en lo que debemos desarrollar, son pues son propensos a estos cambios, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de gestionar, de gestionar estos cambios y lo que conlleva? Es decir, pedir ampliación de plazo, pedir reconocimiento de costos, solicitar que nos paguen justamente pues nuestro avance mensual, hacer pues la contratación de los servicios, todos estos aspectos técnicos va a encargarse la oficina técnica, ¿no? De ahí su nombre. La importancia de la oficina radica también en la capacidad para poder mejorar la gestión del proyecto, minimizar, como les comentaba, los riesgos y garantizar la calidad y seguridad de las construcciones, ¿no? Al tener todos los aspectos bajo control, ¿no? Al evitar hacer, pues, una improvisación dentro de la obra. Y contribuye también a cumplir la entrega de los plazos dentro de los alcances, y bueno, dentro de los alcances y plazos establecidos, ¿no? Como les decía, en materia de costo y de tiempo. ¿Mediante qué? Mediante estos indicadores que les he mencionado en diapositivas anteriores, ¿no? Vamos a saber exactamente si estamos bien o si estamos mal, mediante números exactos, ¿no? Bueno, y para terminar, digamos, estamos yendo hacia lo grande, ¿no? Ya la oficina técnica de la obra, viéndolo de un nivel macro, forma parte también de lo que hablamos al inicio, se desarrolla en la planificación, que es la estructura dentro del proyecto. Y viéndolo en este escenario, ¿no? Arranca con una gerencia de proyecto, bajo la gerencia de proyecto. Esto, a ver, recalco, es un escenario usual, ya es un escenario tradicional. Puede ser más grande el organigrama como puede ser menor, depende del cliente, depende de la magnitud del proyecto, pero usualmente esto es lo tradicional que se sigue, ¿no? Hay una gerencia, debajo de la gerencia hay un área de producción o de construcción que se encarga de justamente supervisar los trabajos en sitio. Hay un área de calidad que justamente se encarga de verificar que las especificaciones técnicas se cumplan, a su vez que también realiza pues el aseguramiento de la calidad mediante protocolos, ¿no? Recaba la información que se está ejecutando. Un área de oficina técnica, cuyas funciones les he mencionado antes, hay un área usualmente de seguridad, ¿no? O de SOMA, o de HCE, como se le llama, y un área de administración también. El área de administración, que a veces, pues en obras pequeñas, ve también, digamos, la parte de logística, ¿no? Cuando llega tal material, si se ha comprado al proveedor este insumo, ¿no? O también ve almacén, ¿no? Entonces, dentro de la oficina también hay una división más. El área de planeamiento, ¿no? Lo que le mencionabas, está bastante inmiscuida desde el inicio, haciendo pues el control de los hitos, integrando a las diferentes disciplinas dentro de la planificación, por ejemplo, mediante pool planning, ¿no?
Hay un área de costos también, ¿no? Que es justamente quien se encarga de, digamos, lanzar la alerta, ¿no? Si estamos bien, si estamos mal, cuál va a ser nuestra proyección de acá a los meses, vamos a poder llegar a la meta. El área de ingeniería, cuya función radica esencialmente en consultar al cliente o solicitarle cambios por un diseño deficiente o incompleto o una mejor estrategia constructiva de construcción al cliente para que pueda aprobar. El área de administración contractual, que vaya más ligado a justamente tratar con el cliente y con los subcontratistas, elaborar documentos, por ejemplo, de servicios, ¿no? Para subcontratar alguna actividad que no es el fuerte de la constructora. Y por último, el control documentario, ¿no? Que como les mencionaba, ¿no? Se encarga de justamente llevar a cabo el orden técnico de los documentos de ingeniería, ¿no? Tener pues los planos justamente en su última revisión, lanzar la alerta cuando hay alguna modificación por parte del cliente, ¿no? O lo otro pues ver la cantidad de días que está pues pendiente la respuesta de alguna consulta y ver pues también nos sirve esto de acá como un input para pedir posteriormente, por ejemplo, reconocer pues mayores costos, ¿no? Entonces, estos son los niveles de organización y como menciono dentro de oficina, usualmente vemos a esas cinco subáreas involucradas, ¿ya? Y cuyas funciones ya hemos visto. Entonces, así se compone normalmente una obra de construcción, ¿no? Como vemos, no solamente o no todo es tiempo y costo, ¿no? Sino también es cumplir con el alcance, que el alcance esté claro, ahí ven la ingeniería, que los subcontratistas sean óptimamente reclutados y obviamente que todo ello sea pues controlado mediante los días específicos que hemos considerado con el cliente, ¿no? Que es la función de control documental. Entonces, bueno, esa es la presentación. Si tienen alguna consulta, bienvenido, estoy atento a resolverla. A ver, por ejemplo, me llega una pregunta al chat del Zoom. ¿Se puede lanzar un análisis de materiales en la oficina técnica? Guillermo Rodas. ¿A qué te refieres exactamente, Guillermo, con análisis de material? Pero me refiero a costos. Análisis de materiales en la oficina técnica. Bueno, a ver, justamente en la planeación, justamente se ve pues también algo, no lo he mencionado a grosso modo, finalmente es una presentación resumida, ¿no? En la planificación se establecen también las partidas y materiales críticos de control, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablábamos de una amplia gama de partidas, ¿no? Pero de repente, lo cual yo voy a controlar sí o sí es, por ejemplo, acero, así tal cual, ¿no? Y ya dentro va a absorber, pues, las partidas de acero de sección de losa. Entonces, hago, pues, la colocación, o mejor dicho, la agrupación por tipo de trabajo, y con esa agrupación inclusive, lo que se hace es, analizar, hacer flujo de materiales críticos, hacer un flujo específico para la llegada de materiales, si a eso te referías, y aparte, pues, hacer justamente un diagrama de Pareto, por ejemplo, para analizar específicamente qué materiales sí o sí se deben controlar. Por ejemplo, usualmente en la obra en la que estoy, por ejemplo, se controla bastante, inclusive en las minutas, todo, cuántas bolsas de cemento nos quedan. ¿Por qué? Porque es un elemento preponderante y bastante influyente dentro del costo, ¿no? Porque es bastante vaciado. Entonces, eso, por ejemplo, se realiza en la planificación. Otra consulta de Gilmer Aliaga. Oficina técnica, ¿con cuánta frecuencia se visita campo? No hay una regla en realidad, ¿no? Ya estando en obra hasta se podría ir todos los días, ¿no? Obviamente, algunos minutos para no afectar también a las actividades propias. Usualmente, yo estoy en oficina técnica años ya, y usualmente por lo menos voy una vez a la semana. Voy una vez a la semana y en esa vez que voy a la semana voy por lo menos media hora.
en el cual no solamente pues veo, o sea, se ve bastantes cosas, ¿no? Obviamente no es el área de producción para verlo todo el día, ¿no? Pero se puede rescatar, por ejemplo, y yo siempre recomiendo pues a oficina técnica ir al sitio de trabajo a campo, ¿no? No por más que solo se vea costos y demás. ¿Por qué? Porque de repente ahí nos damos cuenta que hay un material dentro de nuestro presupuesto que, digamos, vamos a utilizar este cemento, ¿no? Hemos puesto en el presupuesto utilizar cemento, pero vemos que se utiliza, por ejemplo, grout, ¿no? Que es un concreto de mayor resistencia. ¿Por qué? Ah, ya, porque es más fácil, fragúa más rápido, ¿no? Y incluso es un poquito casi por ahí en cuestión de costos. Ah, bueno, yo no sabía, ¿no? Y tampoco me lo habían dicho, pero yendo a campo me doy cuenta que sí, pues, ¿no? Entonces, eso me sirve de input para tener en cuenta, digamos, de repente en el mismo solicitar al cliente que nos apruebe, ¿no? Inclusive o considerarlo para futuros proyectos, entonces es bastante importante ir a campo. Entonces, otra consulta de Manuel Ore. La reunión para definir el plan maestro, ¿cuánto tiempo dura? Y esta reunión, ¿con cuánto tiempo de anticipación se realiza antes de empezar la construcción? Bueno, esto, como les menciono, depende bastante del proyecto y del tipo de contrato, ¿no? Por ejemplo, si es una obra, digamos, tradicional, ¿no? Donde hay un expediente, gana un constructor y va a realizar la ejecución, inclusive antes de llegar a la obra, ¿no? Ahí se tiene se gana la obra y ahí nomás se realiza el plan maestro, ¿no? Finalmente el plan maestro es un plan de hitos y de fases, nada más, ¿no? Y ahí participa el jefe de oficina técnica, ¿no? El jefe de producción, el jefe de logística, el jefe de seguridad, y cada uno va brindando el input. Ah, ya, ¿sabes qué? Como ingeniero de seguridad, yo te doy el input de que primero tienes que acondicionar tu zona de trabajo, pedir pues los equipos de emergencia, ¿no? Hacer la solicitud de PPs, más o menos va a demorar 2 semanas, ¿ah? Considéralo. Ah, ya, gracias, lo voy a considerar. Entonces, todo esto se desarrolla con personal clave, como menciono al inicio del proyecto, ¿no? E inmediatamente cuando se realiza, pues, el acta de constitución, ¿no? Y esta reunión, ¿cuánto tiempo de anticipación? Bueno, ya lo mencioné. ¿Y cuánto tiempo dura? Bueno, va a depender, ¿no? Usualmente puede durar hasta 3, 4 horas, ¿no? Para establecer exactamente los hitos que vamos a considerar en la obra. ¿Tiene alguna consulta más? ¿Alguna duda? ¿No? A ver, bueno, me dice Guillermo, a eso se refería, ya, ok. Sí, es justamente el análisis de los materiales críticos, ¿no? Una consulta de Lisbeth. Mi consulta es, ¿cómo se lograría obtener mayor compromiso de los jefes de área al asignar responsables en la planificación del UKG? Bueno, en realidad acá es justamente en la planificación UKG, ya justamente se hace pues a ver, el UKG lo hace el ingeniero de producción o ingeniero de campo, y al final pues se expone a todo el proyecto, ¿no? Entonces, al momento de exponer, acompañado al cronograma, se hace una lista de las restricciones con la fecha límite para liberar, ¿no? Por ejemplo, y acá he considerado, estoy enviando mi Lucajet y a las 3 semanas veo que ya debo colocar pues piso en mi vaciado de losa, ¿no? En mi edificio. Entonces, dentro de las restricciones para poder llevar a cabo esta actividad, estoy poniendo que mi restricción es que logística me considere o me compre pues las cerámicas del piso, ¿no? Entonces, y fecha de levantamiento lo necesito máximo hasta el 15 de marzo. Entonces, esto de acá se expone usualmente en reuniones semanales de obra, ¿no? Se expone el UKG y se expone este cuadro de restricciones, ¿no? Y se consulta pues a los jefes, ¿no? A ver, no sé, pues, Johnny, tú eres encargado del jefe, el jefe de logística, mira, están colocando en la tabla de restricciones que necesitan para quincena de marzo. Según tu flujo de llegada de materiales, sí vas a cumplir. Sí vas a cumplir, sí, sí, voy a cumplir en esa fecha, ya, ok. Igual de las distintas áreas, ¿no? Entonces,
¿Cómo obtener un mayor compromiso? Bueno, yo diría haciendo reuniones semanales en el cual se sustente el Lucajero. Otra consulta, bueno, ¿qué pasa en una situación de terremotos si se atrasa la obra? ¿Cómo acelerar la obra? Bueno, hay distintas maneras de acelerar dependiendo de que nos permita las condiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo? Si se atrasa la obra, bueno, un planteamiento podría ser solicitar una cuadrilla más, ¿no? Y activar mayor frente, ¿no? Cosa que, bueno, habrá más gente, pero se va a terminar en el tiempo en el cual se había previsto. A veces el cliente, y hay que tener justamente en cuenta eso, la necesidad del cliente, porque para un cliente le puede parecer prioritario el optimizar justamente digamos, o estar priorizando los costos para un cliente pequeño, ¿no? Digamos, ya, yo tengo que construir una casa ¿no? Una casa 2 millones máximo. Y si hay digamos, alguna modificación o algo, ya yo prefiero que se mantenga ese costo, ¿no? De repente se ocurre un imprevisto, ¿no? Digamos, por ejemplo, del terremoto, ¿no? Si hay un terremoto, bueno, yo prefiero, bueno, si hay un terremoto, igual se va a atrasar la obra, ¿no? Pero yo prefiero, digamos, hacerlo igual con lo mínimo posible y a otras, de repente un hospital o algo, más bien prefiere el costo, el plazo, ¿no? Entonces, bueno, yo me interesa llegar a tiempo, incluso menos, ingresa más personal, igual se va a reconocer, ¿no? Pero yo lo que necesito es que se cumpla en el tiempo. Entonces, de esa forma se puede, pues, acelerar la obra, ¿no? Inyectando mayores recursos, ¿no? Mayores recursos, o lo otro es haciendo modificaciones al proceso constructivo, ¿no? De repente más fácil, ¿no? De repente, si por ejemplo estamos excavando una zanja de puesta a tierra, que usualmente se hace pues manual, ya yo contrato pues una retroexcavadora con un caso pequeño, ahora hay casos, mejor dicho, las cucharas, más angostas, de 30 centímetros inclusive, para hacer una excavación más prolija, ¿no? Entonces, esos son digamos, los métodos de poder optimizar el tiempo en una obra. ¿Hay alguna consulta más? Ya. Sí, de nada, Guillermo. Creo que no. No, no hay más consultas. Bueno, les agradezco su atención. Ha sido, pues, como les mencionaba, un resumen bien somero, sí, pero lo más compacto en cuanto a planeamiento y control y su rol dentro de la gestión de obra se refiere. Así que gracias a ustedes por su participación y nos estaremos viendo más adelante.